Hola, soy Luis Jesús Moreno Espinosa, de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica eh, del Instituto Tecnológico de Toluca. Mi profesor es el ingeniero José Alfredo Sendejas de Pichín. En esta ocasión voy a presentar el experimento número 5. Lleva por nombre Ley de Faraday. Este experimento lo voy a demostrar con una bobina de cobre con alrededor de 25 metros de vueltas. Entonces, en este experimento podremos demostrar que se puede generar un voltaje gracias a la acción de introducir un imán y retirarlo dentro de una bobina. Si quieres saber más y te interesa, acompáñame en este video. Los materiales para este quinto experimento son mis caimanes, mi multímetro, además de dos imanes que los voy a juntar para que sean uno y tengan más fuerza magnética. Y lo más importante, un embobinado, que en mi caso es un embobinado de 25 metros de alambre de cobre y es calibre 35. Bueno, y ahora voy a hablar más a fondo sobre la ley de Faraday. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en la FEM. Por ejemplo, aquí dice E int igual a menos n d phi sobre dt. ¿Qué significa? Significa la FEM inducida en el circuito es igual a la velocidad con el que cambia con el tiempo el flujo a través de un circuito. El sentido es tal que se opone al cambio de flujo. Entonces de aquí viene el sentido negativo de la menos n. Y esta ley de Faraday fue comprobada tiempo después por Lenz. Por eso algunos la conocen por Lenz, porque él la comprobó, pero en realidad Faraday la descubrió. ¿Qué descubrió? Que el fenómeno origina una producción de una fuerza electromotriz FEM en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable respecto a un campo magnético estático no uniforme. La variación de las líneas que atraviesan el campo o dicha superficie mediante un giro es cuando la energía de un campo electromagnético es transferida a un cuerpo opuesto dentro de su radio. Esto lo voy a explicar un poquito más, ahorita va a quedar más claro cuando les muestre esta simulación. Bueno, aquí tenemos un imán, una bobina. El imán obviamente tiene su campo electromagnético, aquí tiene su polo norte, su polo sur. ¿Y qué dice la ley? Dice que la ley de Faraday dice que es igual a la velocidad con la que cambia el tiempo y el flujo. El tiempo y el flujo, ¿ok? Entonces, ¿esto qué significa? Que si ponemos aquí y dejamos el imán ahí, no está ejerciendo nada porque no tiene velocidad, tiene velocidad cero y no transfiere su campo electromagnético, ¿ok? Pero ahora, ¿qué pasa si la movemos? Empieza a transferir y empieza a tener un voltaje. Vamos a poner el voltímetro. Ok, vemos que
el voltaje es negativo. Y mientras más velocidad, más más fuerza electromotriz obtiene. Aquí vamos a ver las líneas del campo magnético, y aquí tienen una reacción y hacen que se pueda generar la fuerza electromotriz, ya que está variando el flujo. El flujo son las líneas que podemos ver en el imán, el flujo con respecto al tiempo, o sea, se mueve, y por eso podemos comprobar la ley de Faraday. Eso es todo. Voy a pasar a la demostración física de mi experimento. Bueno, ahora voy a continuar con mi experimento número 5. Aquí tengo una bobina que ya he calculado sus vueltas y es de 2272 vueltas. Tengo un caimán conectado a un lado y el otro conectado al inicio. Entonces, estos caimanes los tengo conectados a las puntas del multímetro. Este es mi multímetro y lo inicializo en volts. Cambio a corriente directa y voy a demostrar vamos a demostrar esta fórmula, la de voltaje inducido. Voltaje inducido es igual a menos número de vueltas entre dφ sobre dt. dφ es el diferencial de flujo sobre el diferencial de tiempo. En realidad, este símbolo, el que representa voltaje inducido, en realidad es la ley de Faraday y es fuerza electromotriz inducida, FEM. Por sus abreviaturas se abrevia como FEM. La FEM, bueno, la ley de Faraday dice que la fuerza electromotriz inducida, FEM, en un circuito es igual, aquí está, igual al valor negativo de la rapidez con cual está cambiando el flujo que atraviesa el circuito. La ecuación que define a la ley de inducción de Faraday la podemos expresar como esta. Esta es la que define a la ley de inducción de Faraday. El signo menos lo voy a explicar de dónde viene. Podrán preguntarse de dónde viene el signo menos. Bueno, el signo menos es una indicación del sentido de la FEM inducida. Si la bobina tiene n vueltas, aparece una FEM en cada vuelta que se puede sumar. En el caso de los tiroides y senoides hay otra fórmula para la FEM. Bueno, lo podemos resumir diciendo: la fuerza electromotriz inducida en un circuito es proporcional a la rapidez con la que varía el flujo magnético que lo atraviesa y directamente proporcional al número de espiras del inducido. Entonces aquí tenemos una bobina más o menos grande. Ya tengo en corriente, en voltaje directo, mi multímetro. Sujeto a un imán que previamente lo até y vamos a ver cómo varía. Si yo dejo aquí el imán, no pasa absolutamente nada. Si lo dejo estático no pasa nada, porque como podemos ver en la fórmula, varía respecto al flujo y dφ sobre dt, o sea, a la velocidad. Aquí su velocidad es cero, la velocidad del imán es cero, por eso no está afectando acá. Pero si lo muevo afuera, ya empieza a variar negativamente, aunque lo esté moviendo afuera.
porque afecta aún así el campo. Ahora, vamos a introducir este aquí. Bueno, vamos a introducirlo. Ahorita se pegó tantito mi caimán. Si lo introducimos despacio, no pasa, lo dejamos ahí adentro, no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si lo metemos y lo sacamos? Empieza a variar el voltaje inducido. Y mientras más es la velocidad, más es el voltaje. Podemos ver que en momentos llega hasta menos 21 de voltaje inducido. Y así demuestro la ley de Faraday. Miren, cuando está así quieto, 0 milivolts. ¿Por qué varía respecto al flujo y respecto al tiempo? Entonces, cuando se introduce el campo magnético del imán, es como si le estuviéramos induciendo la FEM, la fuerza electromotriz. Vamos a ver la fuerza electromotriz otra vez. Bueno, ya lo voy a dejar quieto hasta que llegue a 0. Eso es todo, y así demuestro la fórmula de FEM creada por Faraday. En conclusión, el campo magnético Phi es el imán. Cuando es lento, tiene menos voltaje. Cuando es lento, tienes menos voltaje, aunque lo mueva por aquí afuera. Si lo muevo más rápido, es más voltaje. Mientras más vueltas, mayor voltaje. Por ejemplo, mi bobina tiene 2272 vueltas, por eso tiene buen voltaje. Si tuviera menos, tendría menor voltaje. Y con esto demostramos, llego a la conclusión de que el voltaje inducido es proporcional al número de vueltas y phi es proporcional con el tiempo. Aquí podemos ver que aunque lo mueva por afuera, el phi, que es el campo magnético, y que aquí está en mi fórmula, aún así proporciona voltaje inducido, o FEM, fuerza electromotriz, es lo mismo. Si meto el imán, obviamente da mayor, mientras más velocidad le dé, mayor voltaje, pero mientras más lento, menor voltaje. Aquí se puede ver cómo está conectado. Aquí la bobina. La bobina. Positivo, negativo. Luego va a los caimanes, a las puntas de mi multímetro. Ahorita está en 0 porque está en velocidad 0 mi imán. Cuando el imán está en velocidad 0, ahí es 0. Pero cuando lo empiezo a mover, aunque sea por fuera, provoca una FEM, fuerza electromotriz o voltaje inducido. Muchas gracias, es todo. Y bueno, espero que les haya agradado este video, hayan aprendido algo nuevo y eso es todo. Hasta la próxima.